Un cordial saludo para toda la audiencia de Enfoques 1A, programa que emitimos desde los estudios de 1A Televisión acá en el barrio Maraya de la ciudad de Pereira, el mejor vividero de Colombia. Ella es historiadora y graduada también en ciencias políticas. Las dos cosas son muy interesantes en el momento coyuntural que vive el país y del cual no nos escapamos los pereiranos y los habitantes de esta región. Les hablo de la representante de la Cámara, Carolina Giraldo Botero, con quien hablaremos sobre unos temas de trascendental importancia regional y local inclusive, en un instante después de este importante mensaje de nuestro Aeropuerto Internacional Matecaña. Olvidé señalar que Carolina Giraldo Botero es representante de la Cámara por el Partido Verde del departamento de Risaralda, conjuntamente con Alejandro García Ríos, que fue la dupla que ganó las dos curules por primera vez en la pasada contienda electoral. Bienvenida al programa Enfoques 1A, Carolina. Muchas gracias, Luis. Feliz de estar aquí, por fin. Habíamos tenido que posponer este encuentro, pero bueno, ya estamos aquí y feliz de estar ahora este fin de semana en Pereira. Trato de venir cada 8 días, pero a veces no puedo, entonces la verdad es que desde Bogotá hace falta la tierrita. Sí, yo viví 6 años largos en Bogotá trabajando en la previsora Seguros y me daban ganas de venirme todos los días. Así es terrible, y sí. Es que de verdad vivimos en un paraíso, o sea, este es un paraíso de innumerables verdes, con una calidad de vida muchísimo mejor que Bogotá. En Bogotá además, pues cuando llueve en las tardes se pone frío. Heladas. Y además esa brisa que penetra la tela, la ropa, es terrible. Sí. Paraíso que tenemos la obligación de cuidar. Hemos perdido mucha calidad de vida y vamos a seguir perdiendo calidad de vida. Es que Pereira en particular está en ese momento con el área metropolitana, estamos en un momento donde ya estamos en el 1.000.000 de habitantes. Sí. Y entonces cuando un espacio, una ciudad llega al 1.000.000 de habitantes ya significa que no es pequeña. Y yo creo que nos tenemos que pensar muy bien ese tránsito de pequeño a grande, porque si no lo hacemos ahora, pues vamos a crecer mal. Conversando con Marta Sata, hincapié en estos días sobre ese tema, que el tema urbanístico que ella maneja también, dice que un estudio de unos franceses, que yo no los conozco, no los he estudiado, ella es la que los estudia, dicen que cuando una ciudad pasa de los 500.000 habitantes, comienza a tener esos problemas como los que vive Pereira. Y uno siente que desde que Pereira comenzó a crecer y a ensancharse, a expandirse más que a crecer, más que a desarrollarse, porque una cosa es desarrollo y otra cosa es crecimiento, ¿cierto? La ciudad se ha venido complicando, se ha venido escindiendo, como que la gente de Cerritos vive en otro planeta y la gente de Villa Santana en otro, y así por el estilo, ¿no? El centro de Pereira es un desastre. Sí, la verdad es que tendríamos que hacer mucho en términos de movilidad, también en términos de seguridad. Yo camino por Pereira y siempre las personas se me acercan, me comentan los problemas y siempre me están hablando también del tema de seguridad en Pereira. Por eso estamos proponiendo con la Comisión Segunda, que se encarga del tema de seguridad, hacer una audiencia pública sobre este tema para el área metropolitana. Dos Quebradas también tiene unos problemas de seguridad muy grandes y bueno, esperamos poder estar aquí y ayudar a resolver estos temas. Yo creo que no son problemas de seguridad, sino de inseguridad, como ya no se puede hablar de movilidad, sino de inmovilidad. Anoche fui a Dos Quebradas y me dio por salir, porque creí que iba a ir más rápido, me fui por la variante de la Romelia del Pollo, me tuve que devolver. Era más fácil devolverse que avanzar. Es terrible el tráfico, inclusive por las áreas variantes como el de la Romelia del Pollo. Bueno. No, y lo último es que hay que decir que también si entran 10.000 carros anuales, nada más a Pereira, imagínense 10.000 carros nuevos, póngalos en fila. No hay vías que den
que tengan esa capacidad para 10.000 carros nuevos. Entonces también hay que pensar la movilidad, pero mejorando mucho el sistema de transporte público, con la movilidad sostenible. Hay que cambiar ese chip. Yo sé que no es fácil, pero hay que hacerlo porque 10.000 carros nuevos al año solamente nos van a llevar a un eterno trancón. Lo que dices es totalmente correcto, porque acaban de anunciar que este año, entre este final de año y el 2023, serán vendidos en Colombia 700.000 nuevos vehículos automotores. ¿Qué tal? Bueno, pero hay un tema que quisiera que abordáramos lo más concretamente posible, el tema de lo que habló el presidente Petro en las últimas horas sobre la economía popular, con fundamento en esa ola que él dice que más que es un verdadero huracán de la recesión que se viene a nivel mundial y de la cual no se escapará Colombia. Pues no se escapa nadie, eso es como la pandemia del COVID, ¿cierto? La recesión es como una pandemia. Y él habla de una economía popular. Estamos mirando antes de ingresar aquí al estudio, Carolina, el tema de qué es la economía popular. Y viéndolo uno, lo que tenemos en Pereira es economía popular. Aquí ya con la desindustrialización lo que tenemos son vendedores informales en todas las calles de Pereira, inclusive en las afueras, en los barrios populares. Lo que tenemos es un movimiento extraordinario, además sorprendente, de familiaempresas, microempresas. ¿Eso es economía popular? Sí, todo eso es economía popular, lo que hemos denominado la economía informal, que en el caso de Pereira es más del 50%, hay que decirlo, no son desempleados, sino que es empleo informal, pero además todo lo que tiene que ver con emprendimientos. Mire, yo en estos días estuve en una feria, todos eran negocios verdes. Entonces estamos haciendo unas cosas maravillosas, desde cosas para comer, tipo antipastos, tipo unas salsitas de cilantro, pero también cosas de artesanía que todavía hacemos con seda, en La Morera, por ejemplo, en Guática, y así un montón de negocios que uno dice, esto tiene un valor agregado, un sentido social además espectacular. Algunos les preguntaba, bueno, ¿y cómo hacen para comercializar? No, vía Instagram. Algunos, uno que otro me decía, ya tenemos el INVIMA, ya tenemos todo eso. Uno que otro me decía, yo ya estoy exportando de a poquitos, pero estoy exportando. Y todo ese camino es en realidad un camino que necesitamos fortalecer. Necesitamos fortalecer, ojalá en términos de fortalecer la producción nacional, y de fortalecer estos emprendimientos verdes para que la economía del siglo XXI no sea la economía más contaminante del mundo, sino precisamente esa que hacemos con mucha más conciencia. Me llama la atención el comentario que hace sobre las exportaciones de a poquitos, porque la gente aprende, ¿no? Qué cosa tan impresionante. Muchos pequeños comerciantes, muchos pequeños productores de bisutería, por ejemplo, están exportando de a poquito porque saben que hasta $200 no tienen impuestos de salida, ¿cierto? Ya más de $200 ya comienza a regir un régimen impositivo mucho más drástico. Hay un tema importante alrededor de la economía popular. Eso ameritaría en el caso de una recesión mundial, aunque Pereira tiene cierto blindaje en esas, Colombia, perdóneme, tiene cierto blindaje por el que se espera que el Banco Mundial, según lo ha dicho, crezca la economía un poco más que en el resto del continente y tenga cierto blindaje en ese aspecto, cierta protección, cierto teflón. Pero cuando una recesión se viene, eso no respeta nada. ¿Qué habría que hacer en ese caso con esas pequeñas empresas solidarias que tienen que pagar a veces tantos impuestos? Bueno, estamos haciendo una propuesta en el marco de la reforma tributaria, apoyando, de hecho es una propuesta que hace una compañera que es Jennifer Pedraza, precisamente para que a las pequeñas empresas
se les cobren menos impuestos que a las grandes empresas. Qué bien. Y además estamos estudiando cómo hacer para que esos requisitos, por ejemplo, de contabilidad y demás, que son los mismos para las grandes y para las chiquitas, pues puedan también verse de manera diferencial, porque no es justo que una empresa con miles de empleados, con una economía muy fortalecida, tenga que tener el mismo andamiaje para pues cumplir con los requisitos de ley que son importantes, pero que una pequeña que apenas está empezando, eso a veces se vuelve incluso una barrera para la formalización. Entonces sí que estamos pensando, porque además en Pereira y el eje cafetero lo que tenemos son pequeñas empresas, son microempresas, pequeñas empresas, los emprendedores y demás. Entonces, por supuesto, ahí tenemos un foco muy puesto para las propuestas en el marco de la reforma tributaria, pero además para futuros proyectos de ley. Eso parece una buena medida, ojalá surta efecto. Hablemos de la reforma política a grandes rasgos. Yo sé que usted se ha vuelto muy experta en el tema, pero quiero que enfoquemos el tema de las listas cerradas. ¿Cómo le parece? Bueno, en ciencia política siempre se nos dice las listas cerradas es el ideal. Sí, o sea, los partidos políticos deben ser fuertes, son los mecanismos como se deben organizar las ideas más que las personas, y adentro de los partidos tienen que haber mecanismos de selección, de democracia interna que conduzcan a que se establezca una lista con los mejores criterios. Eso nos dice la teoría. Eso nos dice la teoría. ¿Qué pasa en la práctica? Que es distinto. En la práctica vemos que muchas veces cuando hemos tenido listas cerradas en el pasado en Colombia, pues gobierna el bolígrafo y no la democracia interna. Entonces ahí hay un debate. Chiquito ahí, expliquemos un poquito lo del bolígrafo. El jefe político, yo le ayudo, o le ayudo no por la experiencia que vi yo en la época en que, por ejemplo, en el directorio de Unidad Liberal, la reunión de los jefes políticos dicen, se faculta al doctor Óscar Vélez Marulanda para que haga la lista. Entonces él se iba para el restaurante El Mirador, agarraba el lapicero y decía, Carolina Giraldo encabeza la lista, Luis García de segundo, de tercero, cuarto. Ese es el bolígrafo, ese es el famoso por bolígrafo. la experiencia que yo viví. Que por supuesto no tiene nada democrático. Exacto, nada, pues ¿qué tal? Entonces el gran reto de las listas cerradas es cómo confeccionar una lista que sea democrática. ¿Cuál es mi perspectiva? Mientras no tengamos la obligación, todos los partidos, de tener listas cerradas, va a ser muy difícil que la mayoría de los partidos le apunten a eso. Porque definitivamente yo, por ejemplo, no hubiera podido ser concejal si no hubiera sido por una lista abierta, porque antes había un concejal que estaba ahí desde hace años, yo le tuve que ganar a él. Pero seguramente si hubieran hecho una lista cerrada, a él, que ya era concejal, lo hubieran puesto de primero y a mí de segundo, y pues no hubiera logrado ser concejal. Porque tenía que pagar, en el caso tuyo, tenías que pagar derecho de piso. Pues él tenía la credencial, sí, y entonces sí, tenía como un derecho adquirido. Yo ya estoy aquí, el que viene acá, yo soy primero, ¿cierto? El derecho de piso consiste en eso, en que el que llega de segundo, de tercero y cuarto tiene que respetar al primero. Eso. Entonces, en cambio, si uno puede competir, digamos, a voto limpio, como lo hacemos nosotros, pues entonces yo le gané a él, con eso pues tuve una curul y bueno, ahí empezó como la carrera política. Lo que pasa es que eso hace que muchas veces la contienda interna sea muy dura, y que los partidos se enfoquen más en las personas que en las ideas. Y yo creo que en Colombia a cualquiera le podemos preguntar, bueno, ¿usted qué cree? ¿Los partidos, usted qué sigue más? ¿A los partidos políticos por sus ideas o a líderes políticos? Y seguramente nos van a decir a líderes políticos, y mucho de esto tiene que ver con las listas abiertas. Entonces ahí hay todavía un debate. En la reforma política se está planteando tener listas cerradas por ahora, pero a partir del 2026, no sería para las elecciones del año entrante, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que se piensa es, hay que fortalecer esos mecanismos internos de los partidos para que podamos tener mecanismos de democracia interna, pero a la reforma política todavía le falta mucho. Vamos a ver si finalmente terminan las listas cerradas o abiertas. Yo estoy escéptica. Claro, porque fortalecimiento de los partidos, sin que se haga una exhaustiva en investigación y análisis de cómo funcionan los partidos en su democracia interna, no tendría ningún
efecto, ningún resultado positivo. Entonces, algunos de las ideas que hay son, hay que hacer unas primarias internas para ver dentro de los partidos que se hagan unas votaciones. Al estilo americano. Al estilo americano, Sí. y entonces uno ahí con eso vería quién iría de primero, quién iría de segundo en una lista. Esa es, digamos, una posibilidad que se ha planteado. O también, entonces, bueno, cada partido decide, y entonces si cada partido decide, alguno decidirá si en esa democracia interna quienes escogen son los del partido, o quienes escogen pues es más una encuesta. O también existen las consultas previas, digamos, las consultas que se hacen antes de las elecciones, entonces usar esas consultas, en fin, ahí va la discusión. ¿Es válido decir que el fortalecimiento de la democracia interna de un partido, el Partido Verde, el Partido Liberal, el Partido Conservador, consistiría en que tiene más valor la identidad ideológica de sus integrantes que el dinero o la capacidad de financiar la campaña por sí mismo? Bueno, sin lugar a dudas, los partidos políticos aparecen para agrupar personas alrededor de ideas. De ideas, sí. De ideas, y eso tendría que ser lo más importante. Sí. Yo estoy en el Verde tenemos un nivel de coherencia, digamos, razonable, tampoco voy a decir que es perfecto, pero sí tenemos un nivel de coherencia razonable y yo me siento bien ahí. Entonces en el Verde defendemos los temas ambientales, por eso somos el Verde, los temas anticorrupción, defendemos todos los mecanismos de participación ciudadana, estamos de acuerdo con buscar alternativas para la paz en el país. Estamos buscando siempre temas de inclusión y de no discriminación, y esto es un poco el ADN del Partido Alianza Verde, y creo que quienes estamos ahí nos sentimos bien precisamente porque sabemos, bueno, esto es el sello verde, y mientras yo defienda esta agenda, pues yo voy a estar tranquila, y la verdad es que todos los compañeros en el Congreso estamos ahí como empujando esa misma agenda. Entonces en el Verde tenemos un nivel de coherencia razonable, no perfecto, pero razonable. Pero en unos partidos uno lo que ve es, bueno, finalmente son de derecha, son de izquierda, unos están con Fico, los otros están con Petro, finalmente, ¿dónde están parados? Unos apoyan la reforma tributaria, otros no apoyan la reforma tributaria, están absolutamente, digamos, divididos, no frente a matices, que siempre los hay, sino frente a los temas gruesos. Está dando Carolina Giraldo, como representante de la Cámara por el departamento de Risaralda, un punto clave en este gobierno y para la historia del país, el de la reforma agraria. El de la reforma agraria es sustantivo, porque la violencia en Colombia no desde los últimos 50 años, creo que desde la época de la colonia habría que mirar ese tema. La corrupción y la tenencia y la lucha por la tenencia de la tierra son dos factores que han trastornado la historia de este país. ¿Cómo ve el tema de la reforma agraria, que no parece que nos afectara muchísimo a nosotros en Risaralda, que somos un territorio de microfundios, es decir, los latifundios aquí son contados con los dedos de las manos, ¿sí? Entonces no parecería que tuviéramos que tenemos más campesinos por darles tierra que tierra para repartir. ¿Cómo ves ese tema? Sin duda, sí, yo creo que es muy importante lo que está pasando con las revelaciones que ha hecho el presidente respecto a los bienes de la SAE. Creo que más que por el tema de los grandes latifundios, que esto puede estar más enfocado al Cauca o a Caquetá, sí. Otros departamentos. Aquí en el eje cafetero lo que sí nos toca es que tenemos muchos bienes de extinción de dominios, que a lo mejor no son grandes latifundios, pero sí son unas tierras muy buenas, muchas veces buena tierra y de gran valor. Y de gran valor. Entonces, sí es muy importante. Yo estoy enviando un derecho de petición precisamente para tener toda la información acerca de esos bienes de la SAE. Entonces el presidente sale a decir, ahí han desaparecido predios, han terminado en las manos que no son. Nosotros aquí ya tenemos quejas de cosas como esas que han pasado en nuestro territorio. Entonces creo que más que por el tema de la reforma agraria, de los grandes latifundios y la compra de tierras por parte del gobierno para luego entregárselas a los campesinos, que ya sabemos no es ninguna expropiación, sino que va a ser una compra de tierras pues como debe ser. Aquí creo que el foco debe estar es en los bienes de la SAE. En los bienes, tanta finca lujosa que hay por allí, pues
vender esas fincas y comprar tierras, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, Cosas, ¿qué va a sí. pasar? ¿Qué va a pasar con esas tierras? O hacemos proyectos de vivienda, porque tenemos en Risaralda muchos problemas de ordenamiento territorial. Y tenemos mucha gente que está viviendo en zonas de alto riesgo, eso lo sabemos. Pero cantidades. Cantidades. Enormes. Y no solamente en Pereira, también en Dos Quebradas, pero también en Balboa, en fin, en la Virginia lo que tenemos son riesgos por inundaciones. Entonces, todas estas cosas que son, bueno, ¿dónde podemos habitar los seres humanos en este territorio? Tengamos en cuenta también el cambio climático, que hace que muchas veces los aguaceros sean más torrenciales y Sí. eso nos afecte más las vías y nos afecte más también dónde podemos vivir y dónde no. Entonces necesitamos establecer, bueno, si aquí podemos vivir y aquí no, pues entonces tal vez haya que hacer unos planes de vivienda para reasentamiento. Y yo creo que el gobierno nacional está pensando en cosas como esas. Vamos a ver en todo este plan cómo termina finalmente Risaralda. En nuestro caso de Pereira y Risaralda, en la forma como estás planteando el tema, sería como darle un reordenamiento al paraíso de que hablamos al principio de esta entrevista, porque de lo contrario, este paraíso se nos va a convertir en un infierno. Sí, no podemos. Estamos por eso en ese momento tan crucial en la historia donde nos estamos volviendo grandes. Un nuevo Y entonces en ese nos estamos volviendo grandes también aparecen un montón de condicionantes para el ordenamiento del territorio, para lo que significa ser humano en momento del cambio climático. Y entonces donde habitamos, donde ponemos las vías, donde ponemos los parques, el espacio público, los equipamientos colectivos. De acuerdo. Y todo eso tiene que tener esa mirada ambiental, que antes muchas veces no la teníamos, porque nosotros venimos en esta tierra de unos antepasados a quienes hemos adorado, pero pues era con el machete en la mano. Y con el machete en la mano, entonces esto ha sido el matorral, la deforestación, la cañada. Todo el tiempo estamos usando, digamos, esos términos relacionados con cómo acabamos con nuestros recursos naturales, porque nos habían parecido infinitos. Que además de vulnerables no son eternos. Es que tengo un menú de preguntas y de inquietudes, pero no es hágale, espere y verá. Traerla aquí al estudio de Uno Televisión ha sido complicado por sus ocupaciones. Además la vemos feliz en el Congreso, como si estuviera en su salsa. Vamos a hablar de unas cositas, pero entonces regáleme el tiempo suyo, por favor, para que terminemos este programa y grabamos enseguida el otro, ¿sí? Okay. ¿De acuerdo? De acuerdo. De antemano, gracias. Entonces, Carolina Giraldo, representante a la Cámara del Departamento de Risaralda por el Partido Verde, hablando sobre temas de absoluto, de definitivo y determinante interés para todos nosotros en el departamento. Terminamos acá esta sección y vamos entonces a hacer una pausa para grabar un nuevo programa. Muchísimas gracias por la audiencia.